la biodiversidad o la diversidad biológica se puede estudiar desde muchas perspectivas. Se puede estudiar simplemente conociendo la diversidad de ecosistemas que hay en la biosfera, una manera de acercamiento. Se puede conocer, como os he dicho antes, en base a las especies que nos rodean, pero también hoy en día se puede conocer en base a los genes, a esas partes del ADN que tienen una información. También es una manera de acceder a la biodiversidad y cada vez es más importante. De todas formas, otra idea que quizá para vosotros también sea novedosa. Yo creo que por allá arriba, por allá atrás, no os llega la voz, ¿no? Por allá atrás os llega. Sí. Vale. Fijaros, la biodiversidad hasta hace pocos años era simplemente un catálogo ¿qué es eso? Era simplemente un catálogo de especies, era un catálogo de lugares donde se encontraban las especies, era simplemente una descripción. Pero en el año 94, un organismo internacional, la Unión para la Protección de la Naturaleza, pues inició un estudio diferente de lo que es la biodiversidad en la naturaleza. Entonces, se definió de otra manera diferente. Ahora de la biodiversidad no nos importa conocer cuánta diversidad hay, cuántos seres diferentes hay. Ahora nos importan parámetros mucho más importantes. Ahora nos importa saber cómo se han originado esos organismos vivos, cómo se han originado, cuál es su dinámica, la dinámica de sus procesos vitales, cómo se mide la dinámica, que puede ser la dinámica de esos organismos o de los equilibrios que existen entre ellos. ¿Cómo podemos seguir la dinámica de una población? Eso ayer hablábamos, algunos de nosotros, en la charla que nos dio Mauricio, ¿no? Hoy hay mecanismos para hacer un monitoring de una población, ver cómo crece, cómo desaparece, cómo aumenta, cómo disminuye, el seguimiento. Hoy se puede seguir la biodiversidad en sus componentes. Pero este es un punto muy importante. Resulta que esa biodiversidad tiene un precio, también tiene un precio, un valor que puede ser un valor económico o que puede ser un valor cultural o que puede ser un valor social. La biodiversidad tiene un enorme valor. Y luego otro nuevo concepto es que tenemos que usar de esa biodiversidad de una manera sostenida. ¿Qué significa usar la biodiversidad de una manera sostenida? Pues lo vais a entender muy bien. Significa que usemos la diversidad que nos rodea como quien ha recibido un capital en préstamo. Y ese capital que hemos recibido en préstamo tenemos que pasarlo a sus futuros descendientes. Vuestros hijos tendrán derecho a disfrutar de una biosfera en la cual la biodiversidad siga existiendo. Si la quemamos, si la destruimos, ese capital no pasará a las futuras generaciones. Y eso quiere decir que el equilibrio de la vida que se sostiene gracias a las relaciones tan finas, tan estrechas que hay entre esos seres vivos, ese equilibrio se romperá y la vida que conocemos no será posible. Luego, nuestra responsabilidad es usar de modo sostenido de las especies, de los ecosistemas, para que los descendientes, las futuras generaciones, disfruten de lo que todavía hoy existe. Y os recuerdo que mucho ya se ha perdido. Os decía que la biodiversidad tiene valor, pero quiero que os fijéis en aspectos concretos. ¿Por qué tiene valor? Pues tiene valor por lo que acabo de deciros, porque si
sin equilibrio, sin el equilibrio de los seres vivos de la que forma la biodiversidad, la vida no sería posible. Tiene valor porque en el caso de las plantas y muchos animales, son los alimentos de los cuales nos nutrimos. En el caso de las plantas y de algunos animales también, en las variedades que existen, pues digo, hay ganaderas, las variedades que existen, la diversidad que existe, es clave para la mejora que nos conduzca a variedades mejor adaptadas, de más productividad, etc. También la diversidad es necesaria para la utilización biotecnológica. Utiliza la diversidad de genes para muchas cosas ligadas con la ingeniería genética. Y como os decía antes, finalmente, la biodiversidad nos aporta no solamente valor científico, sino económico y cultural. Ayer veíamos la visa orellana que usan en esta zona los colorados, que decís, ¿no? Bueno, pues ese tinte tiene un valor cultural enorme, esa planta, la visa orellana, tiene ese valor, ¿no? Ese color rojo de sus semillas, y así infinidad de cosas que podíamos nombrar. Fijaros, esto es un pequeño aporte poético. Seguro que conocéis, porque lo habéis estudiado en secundaria, conocéis quién es Saint-Exupéry y conocéis su libro El Principito, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Bueno, este señor era un aviador francés. Murió justamente en los Andes en un accidente, pero escribió ese único libro. Pero en los años veintitantos parece mentira que una persona tuviera esa sensibilidad respecto del mundo vegetal. En uno de los párrafos del libro dice esto: el Principito, sabéis que estaba en un planeta y que tenía una rosa, ¿verdad? Y un zorro que era su amigo. Dice, empieza a comprender, dijo el Principito, hay una flor, creo que me ha domesticado. No, dice, yo he domesticado a la flor me ha domesticado a mí. Es decir, dependo tanto de ella, la quiero tanto, la cuido tanto, creo que me ha domesticado. Y él se dice, eres responsable para siempre de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. Somos responsables de las plantas, de los animales que hemos domesticado. Nos sirven para alimentarnos, nos sirven para tantas cosas. Somos responsables de lo que hemos domesticado. Y él dice, soy responsable de mi rosa. Ya veis que no es una rosa, pero bueno, soy responsable. Somos responsables de nuestras plantas, de nuestros cultivos, de lo que hemos domesticado. Bien, ¿y cuándo el hombre empieza a domesticar? Domesticar, entendéis lo que es, ¿verdad? Esas plantas cultivadas de las que nos alimentamos. ¿Cuándo el hombre empieza a domesticar? Porque si nos vamos al Paleolítico, el hombre era un ser nómada que iba allí donde había frutos, plantas que le servían para alimentarse y sobre todo animales. Era cazador, el hombre era nómada y cazador. Es aquí que de repente en el Neolítico se da cuenta de que hay algunas plantas que producen unos frutos que le sirven para la alimentación y que si coge parte de esos frutos y los siembra, esos frutos vuelven a darle ese mismo alimento y se hace, de ser nómada, se hace sedentario. Se adapta al ciclo de las plantas de las cuales se alimenta. Nace así, esto ya es el Neolítico, y nace así pues la estructura rural, la estructura que luego será urbana, de los... esto es un cuadro que está en Egipto, pero que indica a esos primeros hombres del Neolítico que se están fijando en unas gramíneas que tienen un grano que les sirve, pero que si lo guardan y lo vuelven a sembrar, al año siguiente disponen de alimento. Así se inicia la agricultura. Bueno, y dentro de cuando hablamos de agricultura, aquí voy a explicaros qué significa la palabra que ponía yo en el título de mi charla: la conservación de los recursos fitogenéticos, que en adelante muchas veces os lo pondré como RRFF, recursos fitogenéticos. Los recursos fitogenéticos, ya la FAO, que es la Organización Mundial para Combatir el Hambre, la FAO en el 89 dijo que es el material hereditario
que tiene valor económico, científico o social y que está contenido en las especies. Se refiere a las especies vegetales. Todo aquello que es hereditario, es decir, plantas que se pueden sembrar y producen otra generación y que tienen valor económico, científico o social. Es cierto que es así. Recursos fitogenéticos, esa es la definición. Pero en el uso que le damos hoy, cuando hablamos de recursos fitogenéticos nos referimos prácticamente y exclusivamente a aquellos ligados con la alimentación. Por tanto, el valor científico o social aquí va a desaparecer, el económico, para quedar más reducido al ámbito alimentario o ámbito de la agricultura. Por eso ponía ahí, los recursos fitogenéticos son una forma de biodiversidad creada por la humanidad. A ver si aquí os explico algo, lo que quiero decir con esto, o lo entendéis. Cuando digo que los recursos fitogenéticos los ha creado la humanidad, ¿entendéis lo que quiero decir? Voy a decirlo brevemente. Lo que quiero transmitiros con ello. Estos primeros agricultores que se dan cuenta que pueden almacenar semillas y cultivarlas, claro, he dicho que ya empiezan a ser sedentarios, pero son sedentarios hasta un cierto punto. Todavía el hombre es nómada, el hombre tiende a migrar, hoy igual que siempre. Mira, ahora, hace unos años los españoles emigraban a Europa. En Ecuador habéis conocido como muchos ecuatorianos han emigrado a España. La migración es un fenómeno que se da siempre y se seguirá dando siempre mientras el hombre sea hombre, se dará siempre. No se escapaban de eso los primeros agricultores, los hombres del Neolítico, mucho más que ahora incluso. ¿Qué pasaba? Que se iban con sus semillas, con las semillas esas alrededor de las cuales vivían, y se habían adaptado a su ciclo, se iban con sus semillas a otro lugar. Con eso iban creando otros ámbitos y probando las especies que iban cultivando en distintos lugares. De esa manera fueron expandiendo sus cultivos y llevándolos a otros lugares. Esas especies llevadas a otros lugares a veces se adaptaban incluso mejor que en el lugar originario y generaban mayor diversidad. Otras veces no se adaptaban y fracasaban. Pero eso hizo que los recursos fitogenéticos de esos primeros agricultores se expandieron por las rutas por las que ellos iban moviendo. Y eso fue creando mayor diversidad porque las plantas se iban adaptando a ecosistemas diferentes, a medios diferentes. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la humanidad creó la biodiversidad relacionada con los cultivos. Este es un ejemplo donde se dice que uno de los sitios donde se originaron los cultivos es la media luna fértil. ¿Veis esa zona amarillita que está en el Oriente Próximo, en los países de Irán, Irak y Siria, que ahora son unos países, como conocéis por la prensa y por las noticias, en una zona muy conflictiva? Bien, pues por aquí está Mesopotamia y por aquí están los ríos Éufrates y Tigris, y ahí, en esta zona, pues se originaron plantas tan importantes como el trigo o la cebada. Y lo interesante es que todavía, si vais por ahí, por la media luna fértil, esa zona, todavía hay trigos antiquísimos de aquella época, de los primeros que se originaron, y también cebadas originarias. Pero con eso no quiero decir que solamente en la media luna fértil de Oriente Próximo se asentaran y se creara la primera agricultura. Sabéis muy bien que en esta zona, la zona andina, es otro lugar donde hubo asentamientos humanos y se generó mucha biodiversidad. Y lo mismo en África, en distintos sitios, pero siempre, fijaros, en zonas cálidas. Las zonas cálidas de la Tierra han sido las que han generado más biodiversidad, porque el hombre buscaba naturalmente esas formas que eran más benignas para sus cultivos. Y luego, lo que antes os decía, esa experiencia de moverse y de recolectar especies y de llevarlas de un lado para otro, bueno, pues esto es un grabado, fijaros, de una faraona egipcia que alrededor del año 15.000 pues se recoge como una experiencia de recolección de incienso. Pues se habrían movido por Egipto para localizar lugares donde estuviera esta planta y hacerse con ella. Bien,
no se ve muy bien el dibujo, pero adivináis detrás de aquí, ¿veis aquí América del Sur, América del Norte, y aquí África, y aquí Europa? Lo adivináis, ¿verdad? Los contornos. Bueno, pues hubo un científico ruso llamado Vavilov que se dio cuenta de algo de lo que yo también estoy aludiendo, que las plantas no aparecen porque sí en un lugar concreto. Las plantas tienen su sitio de origen. Las plantas tienen su sitio de origen. ¿Ligado a qué? Ligado precisamente a que lo que la naturaleza provocó o propuso o generó en un espacio, los agricultores de aquel área se fijaran más y los utilizaran y los cultivaran. De esa manera, Vavilov se dio cuenta de que en la zona andina se había originado la patata, la patata, había dos en Mesoamérica y la zona andina. Aquí, en la zona andina, la patata, el cacahuete, aquí está, la patata y el cacahuete. En la zona de Mesoamérica, el maíz, el tomate, muchas judías. Luego, en la cuenca mediterránea, de donde venimos nosotros, pues ahí se generaron el repollo, la coliflor, todas estas plantas. La vid. Luego, en el Oriente Próximo, la cebada que acabo de nombrar, el trigo, y en Asia, el arroz, el azúcar. Fijaros ahora cómo están dispersos los cultivos. Pero cuando digo que el arroz, que su lugar de origen es Asia, el sudeste asiático, o que aquí, o que el maíz es de Mesoamérica, o que la patata, la papa es de la zona andina, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Si yo voy por una calle en Madrid, nunca me encontraré con una papa silvestre. Nunca. Pero sí me encontraré con un repollo silvestre, porque es su lugar de origen, y allí existen las formas más numerosas. Pero yo, pasando por Lima, me he encontrado con tomates silvestres. ¿Por qué? Pues porque es el lugar de origen, es normal. Entonces, vosotros, por aquí, podéis encontraros con plantas silvestres que son parientes de las plantas cultivadas. Es decir, de esos cultivos aquí hay una enorme diversidad, que pasan desde la forma silvestre a formas cultivadas muy diversas, muy variadas. A eso me refiero con los centros de origen. Es cierto que, como os he dicho antes, que los campesinos se movían mucho con sus cultivos y con sus semillas. Es cierto que un científico posterior a Vavilov, Harlan, dijo que en realidad no había que hablar de los centros de origen, sino más bien de los centros de diversidad. ¿Por qué? Pues porque se vio que había plantas que no tenían un único lugar de origen. Por lo que antes os decía, unas plantas que se han domesticado en un lugar, cuando luego los campesinos las llevaron hacia otras zonas, allí incluso se adaptaron mejor y generaron mucha diversidad. Entonces nos encontramos con que a veces no hay un solo origen, sino que hay varios orígenes. El maíz es un caso de esos, la papa es un caso de esos. Hay muchos cultivos que tienen varios centros donde se han diversificado, y eso amplía simplemente el concepto de los centros de Vavilov. Bueno, ¿eso que veis ahí qué es? Frijol. Vale. Esta foto es una saca hecha en un mercado de Perú. Pero, ¿qué os llama la atención de esta saca? De ese grano que hay ahí dentro. La variedad. Bueno, pues fijaros, estos dos granos, que son diferentes, algún gen es distinto en su interior. Algún gen es distinto. No son idénticos genéticamente. ¿Os imagináis la diversidad que hay aquí dentro? Es impresionante, es impresionante. ¿Por qué? Pues porque la selección natural va generando mutaciones. Las mutaciones, los cambios en la secuencia del ADN son siempre el origen de la diversidad, siempre es una mutación. Pero un campesino que se ha dado cuenta que una mutación genera algo que es interesante y lo conserva, pues ¿qué pasa? Que crea diversidad. Por eso es la naturaleza la que genera las mutaciones, los cambios. Pero el hombre
el hombre que observa los cambios y los conserva, está domesticando y está generando biodiversidad, como la que veis ahí. Mirad, si hoy vais a comprar frijoles al mercado y los compráis en un paquete, por lo menos en España, yo compro un kilo aquí le llamamos judías, yo compro un kilo de judías, os aseguro que ¿con qué me encontraría? Todas iguales, absolutamente iguales, todas iguales, no hay diversidad. Son un mismo genotipo y un mismo fenotipo. Tanto la forma como la genética son idénticas. Aquí no, aquí hay diversidad, enorme diversidad. Y eso es un valor incalculable. Por eso antes os decía el valor de los recursos fitogenéticos. Esto es un valor incalculable. Entonces, ¿quién ha hecho esta tarea? Insisto, la selección natural. Solo la selección natural crea diversidad. Pero los agricultores anónimos que durante 12.000 años han ido conservando y aumentando esta diversidad, ellos son los que con una selección artificial han llevado a la variabilidad que hoy existe. Bien, pues visto esto, la pregunta que yo os hago ahora es, o que nos vamos a plantear es, ¿y cómo están hoy los recursos fitogenéticos? Porque algo ya os he dicho, si yo voy a comprar un kilo de judías me encuentro que son todas iguales, pero si en Perú voy al mercado me encuentro con esa diversidad. ¿Qué pasa hoy con los recursos fitogenéticos? Bueno, pues que están sometidos a algo, esta es una buena palabra para que os quedéis con ella, están sometidos a erosión genética. Hay una enorme erosión genética. En España, si yo voy al campo a buscar judías, ya ni las voy a encontrar. Tengo que ir al supermercado a comprarlas en los paquetes esos que os he dicho de 1 kilo, donde todas son iguales. ¿Qué es la erosión genética? La pérdida irreparable de la biodiversidad. Esa es la erosión genética. Se están erosionando esa diversidad de genes para pasar a una estrecha base genética en los cultivos. Se está estrechando la base genética de los cultivos. ¿Os aburro? ¿Está quedando algo en la...? ¿Estáis captando el problema por dónde va? Sí, ¿verdad? Vale. Os voy a contar 2 ejemplos. Mirad, a lo mejor no llegamos al final, pero me importa que lo que lleguemos, realmente a lo que lleguemos, lo hayáis comprendido y os genere preguntas. Hasta donde lleguemos, llegamos. Pero voy a contaros 2 casos. Fijaros, antes os decía que yo, si voy por Madrid o por el campo en Madrid, nunca me voy a encontrar con esta diversidad de ajíes. ¿Ajíes me decís aquí? Nunca me voy a encontrar. Puedo ir al mercado y encontrar un tipo. Punto. Pero yo fui una vez, estuve colectando en Perú. Y nos pagaba la FAO para colectar. ¿Por qué? Porque la variedad de pimiento, nosotros llamamos pimiento, la variedad de ajíes que se comercializa en España tenía una virosis. ¿Sabéis lo que es eso? Claro, aquí los que saben, a ver los jóvenes de atrás, que parece que este tema os coge más de lejos. ¿Qué será una virosis? Un virus, una enfermedad. Los pimientos, los ajíes, sucumbían porque había una virosis. ¿Cómo resolver el problema de los ajíes en España? Pues llevando ajíes del lugar de origen donde hay variabilidad genética para encontrar un gen que pudiera anular el efecto de ese virus. Otro caso, fijaros. ¿Esto que veis ahí, qué es? No se ve bien la voz, ¿verdad? No. Eso es un saquito de algodón. Un saquito de algodón.
Fijaros, vosotros si recordáis las tumbas de los incas, ¿no? Las tumbas funerarias, y cuando se sacan de estas tumbas funerarias ropas, ¿no recordáis que tienen colores calderas, grises, rojizos, los beige? Vale, es que en Perú, el algodón normal, que se llama, os da igual cómo se llama, pero bueno, aquí los botánicos, Gossypium barbadense, hay una variedad que se llama Gossypium barbadense, variedad peruvianum, o sea, de Perú. Hay una variedad que crece en Perú, con la curiosidad de que su fibra, la fibra del algodón, ¿de qué color es? Blanca, ¿verdad? Vale, no, el peruvianum es de color. El peruvianum es de color. De manera que por eso los ropajes de los incas tenían color, porque utilizaban ese algodón. Pero fijaros ahora el problema. Os estoy planteando problemas que han ocurrido, que aunque no sea más que de cultura general, os importa saber. ¿Qué pasó con este algodón? Fuimos a colectarlo, porque nos dijeron, hay un problema en Perú. El algodón comercial, que se llama Gossypium barbadense, igual, pero es variedad pima, es blanco y tiene una fibra muy larga. Entonces, en los lugares donde en Perú hay grandes extensiones dedicadas al cultivo del algodón comercial. Pero es de aquí, que como esto también es Gossypium barbadense, se cruzaba con el algodón comercial. Como consecuencia, el algodón que había que vender ni era blanco ni tenía fibra larga. ¿Entendéis el problema? Perdía calidad comercial. Perdía calidad comercial. ¿Cómo resolver el tema? Intervino el ejército. Os estoy hablando, parece que no, yo esto lo he vivido en los años, bueno, para vosotros hace mucho, pero lo he vivido en los años 80 y mucho, pero bueno. Perdía calidad comercial, porque salía un algodón de fibra más corta y con un color que no era blanco. Total, pérdida comercial. Interviene el ejército, ¿cómo? Haciendo que la gente en sus chacras, en sus entornos, elimine el algodón país. No os he dicho la palabra, pero es que ellos le llaman algodón país. Era tan suyo, ¿no? El algodón país. Les obligaban, iba el ejército, iban unos soldados, cogían las plantas, son arbustos, cogían el arbusto y lo tumbaban. Entonces, claro, la gente escondía el algodón país dentro de la chacra, ya no en la puerta, dentro de la chacra, en un sitio recóndito. Pero el ataque era tan fuerte que el algodón país estaba desapareciendo. Entonces fuimos a colectar, pero claro, porque contábamos con la amistad de los campesinos. Fuimos a colectar, contando con ellos, a los sitios donde nos decían, fulanito tiene en su chacra. Y íbamos allí y nos daban unas semillitas. Menganito tiene su chacra, y así fuimos colectando. Lo malo del algodón es que la semilla se usa para aceites también, como sabéis. Entonces tiene mucha semilla, y no es una semilla que se pueda conservar fácilmente, porque los aceites hacen que se enrancie. Había que guardarla en un arboreto, hay que guardarla en planta viva. Pero en la Universidad donde yo estaba trabajando, en Perú, en Piura, en el norte, donde se cultiva algodón, pues se pusieron a hacer un arboreto para salvar esto. Había una variedad que tenía color morado, y nosotros buscábamos esa variedad. Conseguimos bastante. No conseguimos el morado, pero conseguimos bastante. La gente nos decía, existía uno, existía otro, existía... Vale, se extinguió prácticamente. El algodón país se extinguió prácticamente. Y el otro día comentaba a unos amigos, y les comentaba, fijaros, ahora que ya se ha perdido el algodón país, y no hay más que el comercial de fibra blanca, homogéneo, etc., los japoneses han descubierto que este algodón es muy importante, aunque tenga fibra corta, es muy importante, porque no requiere ser pintado. Los tintes de los algodones producen alergias a mucha gente. Claro, tiene un valor inmenso. Y los japoneses son los que están ahora intentando recuperar este algodón. Pero ya no hay, ya se perdió. La diversidad que los campesinos habían creado por miles de años, en una década se eliminó.
Y ahora que vienen los japoneses, porque tiene interés comercial, porque es un método muy valioso, ya no hay. A eso se llama erosión genética. Ese es un triste caso de erosión genética. Otro caso, este caso es muy de libro, este caso lo habréis quizá escuchado. Fijaros, la papa ya hemos dicho que es originaria de la zona andina. Bien, pues cuando el descubrimiento de América se llevó a Europa papa, pimiento, ají, tomate, tabaco, las plantas típicas de aquí le llevaron los de la conquista. Hubo países en los que la papa se dio muy bien. Un país de esos es Irlanda. Irlanda es un país que en el siglo XIX se alimentaba de papa. Era el producto agrícola más común. Pero ahora vais a entender el problema, si me habéis escuchado. Este aquí, imaginaros Irlanda, ¿sabéis dónde está, no? Una isla que está cerca de Inglaterra. Todos sus campos eran papa y la gente se alimentaba de eso. Pero aparece un organismo, un microorganismo, algo similar a un hongo, un microorganismo que se llama Phytophthora infestans. Aparece una cepa de este organismo, una cepa virulenta, y toda la papa de Irlanda sucumbe a esa cepa virulenta. ¿Por qué la papa de Irlanda sucumbió a la cepa virulenta de Phytophthora infestans? ¿Alguien se da cuenta del problema? Claro, no, porque estamos hablando de un cultivo que no está en su lugar de origen, sino que cuando fueron los de la colonia, cuando fueron los españoles que los llevaron para allá, llevaron unas cuantas papas, todas iguales, no había diversidad. El cultivo era un cultivo muy similar genéticamente hablando. Aquí no hubiera pasado, porque una papa es resistente y la otra no, pero allí, como no había más que una variedad, sucumbió toda. Causó 1 millón de muertos de la hambruna que se produjo en Irlanda, y fue motivo de que gran número de irlandeses emigraran a Estados Unidos. Por eso sabéis que en Estados Unidos hay muchos irlandeses. Bueno, pues viene de que escaparon de la hambruna que se produjo allí porque no había diversidad de papa. Aquí no hubiera pasado. ¿Qué se hizo para resolver? ¿Qué haríais para resolver vosotros, para resolver el problema? Buscar papas resistentes a esa cepa. ¿Dónde? Aquí. Se buscaron variedades resistentes a esa cepa de Phytophthora, se reimplantaron las nuevas papas y Irlanda siguió comiendo papa como sigue hasta hoy día. Pero ya se vio en la vida real que las hambrunas nos amenazan cuando el monocultivo es extensivo. Fue un ejemplo real. Y fijaros, aunque fue un ejemplo real y pasó en el siglo XIX, la primera mitad, no aprendimos. Los científicos no aprendieron, porque veréis ahora lo que va a pasar más tarde. Fijaros, esta foto está hecha en México. Y os llamo la atención sobre lo mismo que os decía antes. Esta es una casita que tenía colgados sus choclos, allí les dice choclos, ¿no? Tenía colgados sus choclos secándose. ¿Qué os llama la atención de esos choclos? De nuevo, hay una enorme biodiversidad en forma, en color, en tamaño, y están cultivados en un campito, están cultivados en la casa misma. O sea, aquí hay una diversidad en genes de maíz tan notable como la diversidad en formas y colores. Ahí hay mucha diversidad. Vale, bueno, pues fijaros, en cambio, ¿qué me diréis de esto? ¿Qué diréis de esos maíces? Claro, pues ahora claro, existe un maíz comercial obtenido por técnicas de mejora, de tecnología o de mejora genética, que es absolutamente uniforme. Y volvemos al problema de siempre, que una plaga que aparezca de repente y las mutaciones son continuas en la naturaleza, pues se va a llevar por delante toda
toda una población, y fijaros lo que significa el maíz, por ejemplo, en México, ¿no? Que de repente todo el maíz sucumbiera. Vale, pero quiero llevaros a esto. ¿Qué es la Revolución Verde? Pues la Revolución Verde fue un intento, un buen intento. ¿Os suena la palabra Revolución Verde? A los jóvenes no. Yo que creo que os estáis aburriendo los jóvenes. No, de verdad que no. El que se aburra, que levante la mano. No, nadie. Bueno, pues os voy a contar qué es la Revolución Verde. Insisto, al que inició la Revolución Verde, que fue una persona que descubrió por vías de mejora, consiguió tecnificar la agricultura, obtener variedades tecnológicamente idénticas, material genético muy igual, pero con muchas propiedades beneficiosas, por ejemplo, alta productividad, homogeneidad en el tamaño, homogeneidad en la forma, cultivos muy homogéneos y muy rápidos y muy productivos. El aspecto menos positivo de estos cultivos tecnificados, de esta agricultura tecnificada, es que se seleccionan determinados genotipos. Es un genotipo el que interesa y lo demás no. Y luego, ¿qué pasa? Que para estos cultivos son muy dependientes de lo que llamamos el paquete tecnológico. Requieren alta tecnología, requieren abonados, requieren cantidades de agua, no están adaptados a cualquier medio, como pasa con los cultivos de los que antes hablábamos. Entonces, este señor, Norman Borlaug, recibió el Premio Nobel de la Paz porque descubrió un arroz milagroso, no era también luego el maíz, pero un arroz milagroso, y con el arroz milagroso se trató de paliar el hambre. ¿En dónde? Pues en este caso en el oriente, en la zona donde más se cultiva, donde la gente más se alimenta de arroz. Entonces los agricultores de toda esta zona asiática, que dependen del arroz para alimentarse, pues se les regaló este arroz y lo cultivaron, y era una maravilla porque el arroz tenía tres ciclos anuales, era muy homogéneo, no le atacaban las plagas porque se utilizaban insecticidas, Pero, ¿qué ocurrió con los arroces que esos agricultores tenían de antaño? Pues que cuando vino el arroz milagroso, nadie se le ocurrió guardarlo, porque digo, ¿para qué quiero yo el mío? Que me crece una planta es alta, la otra es baja, la otra tal, la otra... Se dejó convencer o sustituir sus variedades por el arroz milagroso. En un momento, fijaros, hubo pánico mundial. Lo que pasa es que no salió en los periódicos. Vosotros ni habíais nacido, ni yo siquiera. Fijaros, el Oriente Medio era de haber sido un mosaico de arroces diversos y genotipos diversos, era un campo de arroz único. Todo el arroz era el mismo arroz. Si en aquel momento aparece una plaga, como había pasado con la papa, todo el arroz sucumbe. La humanidad no hubiera sido capaz de resistir una hambruna de ese tamaño. Con esto que os digo, que los mismos científicos que habían conocido el caso de Phytophthora con la papa, no se dieron cuenta que estaban cometiendo un error igual, al unificar todos los cultivos locales y hacer que desaparecieran miles de variedades de arroz. Miles de variedades de arroz, muchos miles. O de maíz, en el caso de México. Entonces, cundió el pánico. Insisto, no le salió en la prensa, porque es que fue un pánico, fue un momento que nos pudo llevar a una hecatombe auténtica.
Y entonces es cuando se dio cuenta la humanidad del problema de la erosión genética, del problema tan importante que era la pérdida de la diversidad. ¿Cómo se resolvió eso? ¿Cómo se os ocurre que se pudo resolver? Pues yendo a buscar todo lo que quedara de diversidad. Eso que los campesinos habían desechado, fueron a recogerlo. Se inicia el proceso de recolección de toda la diversidad de los cultivos locales, de las razas locales, de todo lo que los agricultores en sus áreas de cultivo tenían. Se inicia así la era de la conservación, pero ya no es in situ en el campo, sino ya tiene que ser ex situ. Y aparecen los bancos de germoplasma para conservar en bancos de germoplasma, bancos de semillas, toda la diversidad que existiera para que en el futuro se pudiera hacer frente a una catástrofe de esta magnitud. Pero la pérdida era irreversible, eso ya no lo podemos recuperar. Fijaros, es que el tema importante es que el hombre, por las razones que sean, eso es histórico, eso ha sido la evolución, el tema, fijaros, hay 250.000 plantas. Bien, pues el hombre ha seleccionado para alimentarse solo 30. Teníamos 250.000, solo 30. Son poquísimas. Pero fijaros, de 30 plantas, solo 30 plantas aportan el 90% de las calorías que utilizamos en la alimentación. Así ha sido la historia, eso no es... ¿Podemos domesticar otras plantas? Podemos, pero requerimos miles de años. Pero la historia ha sido así. Solo 30 plantas. Luego, otras que tienen otros intereses, pues bueno, llegan a 120 y en general, que tengan alguna utilidad del tipo que sea, pueden ser hasta 7.000. Pero lo importante son esas 30. ¿Quiénes son esas 30? ¿Sabéis decir algunas? Maíz, arroz. Papa no tanto, pero el papa no tanto. El trigo, que es en la zona donde se originó, en la zona europea. El trigo, fijaros, el 23% de suministro de la energía alimentaria lo hace el trigo. El 26% el arroz, el 7% el maíz. Luego viene el mijo, el sorgo con 4%, la papa 2%, la patata dulce el 2%, el azúcar, la caña, todo eso el 9%, la soja un 3%, plantas oleaginosas como las que antes os hablaba, los repollos que conocemos, etc. Y luego otros 18%. Pero las importantes son estas tres: maíz, arroz, trigo, y luego viene el mijo y el sorgo. Poquísimo. ¿Entendéis ahora que si se pierde el arroz, la humanidad se va al traste? No habría comida, sin arroz no habría comida. Bueno, y entonces ahora viene la pregunta. Os estoy planteando interrogantes, ya casi he pasado una hora. Lo que llamamos recursos fitogenéticos, que es toda esa diversidad que hemos visto que han generado los agricultores, ¿de quién son? ¿De quién son? Decir de todos es muy generoso. Pero decir de todos fue lo que dijo la FAO. En un momento determinado, como la situación estaba planteando estos problemas que decimos, pues la FAO con muy buena... Mira, esto es una colección de tomate que hice yo en Perú. Ahí veis también la diversidad de tomate que hay aquí. Claro, insisto, la pregunta esa, la diversidad que existe en estos tomates, la diversidad que existe en todo lo que hemos visto, ¿a quién pertenece? ¿Quién es el dueño de? ¿Quién es el dueño de esa diversidad? Y decís, bueno, pues los dueños somos todos. ¿Con qué se han hecho estos maíces así tan homogéneos, que tienen tanto rendimiento? ¿De dónde se han sacado los genes para conseguir estos maíces? ¿De dónde? ¿De estos? Claro. ¿Pero quién se lleva el dinero ahora del maíz mejorado? La empresa que nos ha puesto ¿Y el que ha cultivado esto durante miles de años, qué se lleva?
Esa es la tragedia. Esa es la tragedia de los bienes comunes. Es muy bonito decir es de todos. Es muy bonito decir que son bienes comunes. Pero entonces que no sean de verdad. Si no son de verdad, también esto tendría que ser un bien común. Pero no lo es. Pero no lo es. ¿Entendéis el problema? Bueno, pues esto, ¿de quién es la diversidad que existe en los cultivos que nos alimentan y que todos los necesitamos? ¿De quién son? Pues fijaros, lo que os decía, la tragedia de los bienes comunes. La FAO en el año 83, con la misma generosidad con que vosotros decís, dijeron, vale, los recursos fitogenéticos son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio de la humanidad. Bonita postura. Una postura generosa. Me parece muy bien, ¿no? Lo dijo la FAO en el año 83. ¿Pero por qué lo dijo? Porque empezaba a haber problemas de acceso a esos recursos. Y porque, por otra parte, ya todas las formas comerciales tecnificadas, las variedades comerciales, ya había aparecido una organización de protección de las variedades locales que se llama la UPOF. Ya en el año 62, la UPOF, la organización que sale en defensa de la propiedad de los que a través de la mejora han conseguido esas variedades, ese organismo vela por sus derechos. ¿Por los derechos de quién? Por los derechos de los obtentores. ¿Quién vela por los derechos de los agricultores que han hecho esa diversidad, que han creado esa diversidad? Nadie. Porque yo cuando iba a Perú, cogía los tomates en el campo, me los llevaba, es verdad que entonces ya había normas y tenía que pasarlos por una solicitud, pero yo me los llevaba, todos los que quise. Pero yo no podía ir a una empresa a coger un maíz que me interesaba y llevármelo así, no podía, eso no puede, ¿no? Entonces, esa es la tragedia de los bienes comunes. Cuando la apropiación de beneficios es en una sola dirección, eso no es sostenible. ¿Qué ocurre? Que a largo plazo termina con los recursos fitogenéticos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la conservación y el libre acceso beneficia fundamentalmente al mejorador. Pero entonces se está dando una cosa muy absurda. Perdonadme que no vamos a llegar muy lejos, pero mirad, hasta que los países que poseen la biodiversidad, en una reunión muy famosa, se hartaron, ¿no? De que sus recursos estén en el patrimonio, sea patrimonio de todos, pero que la biotecnología se aproveche y no da de nada a cambio. Y entonces dijeron, era en Indonesia, y dijeron, ¿saben lo que les decimos? En una reunión así como esta, no como esta, una reunión magna, dijeron, no, miren, nosotros ya no vamos a conservar nuestros recursos, vamos a quemar nuestros bosques. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Que van a quemar sus bosques? Claro. ¿Que no van a conservar sus recursos? Claro, no vamos a conservarlos. Ya, hasta aquí no vamos a conservar. Pero ustedes son irracionales, pero ustedes no son humanos, pero no se dan cuenta que esto es importante para la humanidad. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Qué respondieron los de Indonesia? Pero señores, claro, el argumento era, es que el futuro de la humanidad depende de que ustedes conserven sus bosques. Y ellos contestaron, muy bien contestado, señores, nosotros no tenemos futuro. No tenemos futuro, tenemos solo presente. Y o quemamos nuestros bosques o nos morimos de hambre. ¿Entendéis? Se está pidiendo a los países ricos en recursos que lo conserven, pero eso beneficiaba solo a una parte de la humanidad, no beneficiaba al que lo conserva. Entonces, claro, los países que poseen los recursos necesitan incentivos para conservar lo que tienen. Y esa es la gran batalla que se está dando desde entonces. O hay incentivos o no hay conservación. Y fijaros, y ahora ya casi voy a tener que terminar enseguida, pero fijaros, hay ahora mismo un movimiento súper interesante, y
yo lo voy a decir en 2 palabras, porque eso tenéis que conocerlo por cultura general. Os afecta enormemente, os afecta enormemente. Fijaros, Ecuador, que tiene un 0,7% de superficie emergida, tiene un 10% de la biodiversidad mundial, contando marina y terrestre. ¿Sabéis lo que es eso? Un 0,7% de suelo y de mar y de costa alberga el 10% de la biodiversidad mundial. Aparte de eso, voy a lo siguiente. Estamos diciendo que los cultivos mejorados, la agricultura tecnificada, tiene un alto precio en el mercado y encima tiene un paquete tecnológico que la acompaña que la hace todavía más cara. Y entonces yo, para comprar arroz, o para comprar maíz, o para comprar trigo, tengo que pagar unos altos aranceles porque esos cultivos están protegidos por los derechos de propiedad del que lo ha creado, lo que se llaman derechos de propiedad intelectual. Todo lo que el hombre inventa, ya sea una novela, ya sea un tal, tiene acceso a un derecho sobre la propiedad intelectual. Y si esa persona que ha inventado un trigo o un maíz mejorado vende esa patente, consigue por ello un dinero. La venta de una patente es un montón de dinero. Por eso los derechos de la propiedad intelectual están muy protegidos. No me puedo meter en ello, pero hay montones de organismos internacionales que protegen, no os imagináis hasta qué punto, todo lo que el hombre inventa o patenta. Y ahora os digo algo muy gordo. Hoy se patentan hasta seres vivos. Estados Unidos patenta seres vivos desde el año 80. Entonces, ¿qué discusión está aquí de fondo? ¿Qué es la que os afecta? Yo creo que ha nacido este problema, yo creo que ha nacido en el grupo que llamáis CAN, ¿no? La comunidad de países andinos, de naciones andinas. La pregunta es la siguiente, y lo que dicen los agricultores que todavía mantienen variedades propias. Dicen, vale, señor, si usted patenta esta variedad, porque usted la ha conseguido por tecnología, la que sea, ¿por qué yo no puedo patentar esta variante que crece aquí, en mi pueblo? ¿Por qué no tengo un DPI, un derecho de propiedad intelectual sobre esta variedad? ¿Por qué no? ¿Dónde está la diferencia? Si encima yo esta variedad tiene una historia larguísima, hasta que yo he conseguido que, mira, tengo una papa que es chiquita, pero que es muy rica. ¿Por qué yo no la puedo patentar? ¿Por qué el que viene con la biotecnología puede patentarla y yo no? Esto es lo que piden hoy los agricultores, que los derechos de la propiedad intelectual se puedan extender a sus propios cultivos, a todas las variedades locales, a todos los cultivos, las razas locales. Esa es la lucha de hoy. A nivel de donde esto se discute, mañana hablaremos de la legislación, así un poquito por encima, para que entendáis que este tema es importante y que tiene enormes repercusiones. ¿A dónde se llega? Ya termino, ¿eh? ¿A dónde se llega? Mirad. Esto, mañana volveremos sobre ello. Mirad. Un producto comercial puesto en el mercado utiliza materia prima, recursos fitogenéticos. Un tomate de aquí o lo que sea. La biotecnología es un instrumento que hace que con esa materia prima se consiga un producto que se pone en el comercio. Claro, este producto comercial tiene los derechos del obtentor que están legislados, protegidos, absolutamente protegidos. Y eso genera muchos beneficios a los países desarrollados. Entonces, en los países desarrollados donde está la biotecnología, están muy motivados a generar nuevas variedades porque es una forma de obtención de beneficios económicos. Pero ¿qué pasa en los lugares donde están los recursos fitogenéticos, la diversidad?
Pues que normalmente son países cálidos, pero países en vías de desarrollo, donde no hay ningún incentivo para que se conserve esa biodiversidad, ni se paga por ella. Y los derechos del agricultor no están legislados, no hay ninguna legislación que diga, mire, su cultivar vale tanto. Como consecuencia hay una situación de conflicto. Entonces, para resolver esto, claro, en el año 83 ya la FAO se dio cuenta de que esto era insostenible. Y encima dijo, miren ustedes, los recursos fitogenéticos son propiedad de todos, o sea, para hacerlo más fácil, son propiedad de todos. Entonces, claro, tuvo que ir para atrás, no podía mantenerse eso. Hasta el año 89. En el año 89 sí que la FAO reconoce los derechos del obtentor, o sea, del que tiene la patente, pero reconoce los derechos del agricultor. Por fin dice, vale, usted que ha trabajado durante miles de años y ha llegado a estas variedades, también tiene unos derechos. Y hay que reconocer esos derechos. Luego se reconoce otra cosa importante, y es que, en el 91, es que los países son dueños de sus recursos. Ya es distinto. Ecuador es dueño de ese 10% de biodiversidad que existe en él. Es dueño soberano. Ya no es que yo vengo con una mochila y me llevo lo que quiero, no. Eso es propiedad del país. Eso en el 91. Y luego, en el 92, como recordáis, pues mañana hablaremos, hubo un convenio sobre biodiversidad, donde todo esto se trabajó, se estudió, y finalmente en el 2001 se ha adoptado un tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos que de nuevo regula esto. ¿Qué es lo que regula en definitiva? Regula el acceso a los recursos y regula, además del acceso, insiste en que eso es patrimonio de cada país, regula cómo se puede acceder a ellos, porque es verdad que es necesario el intercambio, porque sin esos recursos tampoco la humanidad podría funcionar, todos necesitamos de todos. Pero también dice que va a regular los beneficios. Hay que regular los beneficios, porque si los recursos son del país y además el agricultor tiene derechos, ¿cómo se distribuyen los beneficios? Ese es el gran tema, esa es la gran discusión. Pero de eso hablamos mañana. Me queda muchísimo por deciros, pero menos mal que algunos ayer visteis hablar de los bancos y algo de lo que son los bancos, donde se guardan los recursos. Pero yo creo que lo conviene seguir más, ¿no? Yo quería preguntar si es que tal vez así, históricamente, hay algún ejemplo sobre una especie del otro lado, es decir, donde se hayan protegido los derechos del agricultor y haya habido beneficios para ellos. Si usted conoce alguna. Tengo que suponer que sí, sinceramente, tengo que suponer que sí, pero ahora no. Mira, ¿tú sabes algún caso? Pero algún caso sí que habrá de esto que dices, alguna utilidad, que algún interés comercial haya llevado a que algo se reconozca, pero siempre habrá habido un interés económico, un intercambio económico, ¿no? Porque yo podría encontrarlo, pero no me suena, o sea, ¿cómo no es? ¿Alguien más? Os cuento un poquito lo que es un banco, que no cuarto de hora, para que lo veáis. Los transgénicos me dicen, bueno, pues los transgénicos. Mirad, yo de los transgénicos yo no voy a decir si son buenos o malos, depende del uso, no es que esté ni a favor ni en contra. Solamente os deciros que es un nuevo paradigma, un nuevo paradigma que a veces es cierto que hay países donde los transgénicos están prohibidos, Noruega están prohibidos, hay países donde son comunes, en Estados Unidos, en España hay algunas formas permitidas, concretas, pero yo iba a algo más insidioso, un poquito más así. ¿Leéis lo que pone ahí? ¿Usted sabe lo que come?
¿Usted sabe lo que come? ¿Por qué? Porque aquí también hay una cierta ignorancia. Hay montones de productos de uso. ¿Tomáis Coca-Cola? Sí, ¿verdad? Vale. Pues el azúcar que se usa en la Coca-Cola está obtenida mediante edulcorantes que han sido modificados genéticamente. Y tomáis la Coca-Cola. ¿Coméis queso? Hay bacterias lácticas modificadas para cortar el tiempo de formación del queso y comemos queso. ¿Tomáis vino o cerveza? Sí. Hay levaduras, montones de levaduras mejoradas o no mejoradas desde el punto de vista biotecnológico para mejorar las cualidades de... Es verdad que, por ejemplo, en la agricultura, este es el famoso tomate Flavor Savor. Es un tomate que, bueno, lo pongo aquí encima de esta mesa, de aquí. Vengo dentro de 5 meses y el tomate está ahí. No envejece, no envejece. ¿Por qué? Pues porque le inhibieron un gen, el de la galacturonasa, y es muy resistente a la senestencia, es muy duro. Mira, le puedo pegar un martillo. En Estados Unidos es muy común, todo el tomate que se compra, el puré de tomate, está hecho con este tomate. Bien. Allí es común la utilización de... Pero quiero deciros que, vuelvo a esto, ¿usted sabe lo que come? La biotecnología a lo mejor Ecuador no consume maíz transgénico, vale. Pero estáis comiendo queso y estamos comiendo. O sea que todos, de alguna manera, estamos utilizando formas indirectas. Y luego, sin deciros que muchos medicamentos se utilizan también por técnicas de ese tipo. El interferón, la insulina, todo eso se utiliza mediante técnicas de ingeniería genética. O sea que están ahí. Bueno, y ahora entonces vamos a esto. ¿Cuál es el futuro de los recursos fitogenéticos? El futuro de los... Eso es. El futuro de los recursos fitogenéticos tiene que ver con que los conservemos, evidentemente. De hecho, dicen que si Vavilov levantara la cabeza, que fue la primera persona que se dio cuenta de que las plantas se originaban en un lugar concreto, que tenían un origen concreto, y entonces se dedicó a pasearse por el mundo estudiando estos lugares y llevándose un herbario con muestra de esto. Fue el primer observador de los recursos fitogenéticos. Bueno, pues digo, si Vavilov levantara la cabeza, hoy no iría a ver los lugares de origen que él descubrió, porque hoy la gran diversidad está en los bancos de semillas. En los bancos de semillas. Se calcula que en el mundo hay como por lo menos 1.400 colecciones en distintos bancos. Aquí en este país tenéis varios. Entonces, hay grandes bancos, incluso el más grande está en Estados Unidos, en Fort Collins. Fort Collins tiene medio millón de entradas diferentes. Claro, no de especies, porque especies no hay tantas, pero variedades, digamos, de cultivos, de plantas relacionadas con la agricultura. Nada menos que medio millón. Y así en Alemania, en Japón, en todos los países hay grandes bancos. En España, aquí, en el INIAP tiene uno. Mañana lo veremos. Esto es una curiosidad porque en algún momento se dijo, bueno, pues pongamos los bancos, cuando se hablaba de que los recursos fitogenéticos, las variedades, los genes son patrimonio de la humanidad, automáticamente vino la siguiente pregunta y la que causó el problema. Se dijo, vamos, si los recursos fitogenéticos son patrimonio de la humanidad, los bancos que existen, estoy hablando de los años 80, entonces los bancos también son patrimonio de la humanidad. Entonces, hagamos una red y yo puedo pedir al Banco de Estados Unidos de Fort Collins que me mande la variedad tal y la variedad cual. ¿No? ¿No es lógico? Pero claro, los bancos dijeron, no, el banco es nacional. El banco es nacional, es mío. Yo no me pongo en una red mundial. Entonces, eso generó que los países al final sean soberanos de sus recursos, porque si son soberanos de los bancos, pues también de los recursos. Bien, pero hace unos años había un problema, y es que cuando había un material
muy importante, por ejemplo, ese arroz que se recuperó en el Oriente Próximo, estar en un solo lugar era muy arriesgado, porque fijaros lo que ha pasado en Japón. Muestras de nuestro banco desaparecieron en el tsunami de Japón. Un duplicado que teníamos desapareció allí. Claro, hay que tener duplicados, porque una guerra, un terremoto, un tsunami puede hacer desaparecer un banco entero y con él, de nuevo, la biodiversidad. Entonces hace unos par de años, hubo un arca de Noé moderno. Fijaros, en el Ártico, más allá del Ártico, en Noruega, en las zonas heladas de Noruega, en un archipiélago que se llama de Svalbard, donde hay 6 meses de luz y 6 de oscuridad y solo vive el oso polar, se ideó hacer un semillero global. Se horadó en la roca, veis, a 120 metros de profundidad, un túnel de 150 metros. Aquí esta es la entrada del túnel, en el momento que hay nieve. Esa es la entrada del túnel y aquí hay gente trabajando. Esta es la entrada. Horadado en esta roca, aquí al fondo hay una bóveda y todo el mundo ha sido invitado a llevar sus semillas, libremente. ¿Por qué? Porque este lugar es muy frío, está a 18 grados bajo cero, de manera que es una forma de conservar el frío. Y por otra parte está a prueba hasta de guerras nucleares. Está a prueba de todo, de terremotos, de guerras nucleares, de bombas nucleares, de todo. Está a prueba de todo. De manera que las semillas aquí guardadas se conservan por lo menos en seguro. ¿Cuándo salen las semillas de aquí? Pues fijaros, en Afganistán, en países de estos que han estado en guerra y han perdido su diversidad, pues han venido aquí a recuperar semillas y de esa manera sí pueden salir. Del semillero de aquí pueden salir cuando un país, por alguna catástrofe, una guerra o lo que sea, pierde sus propias semillas. Entonces las vuelve a recuperar de aquí. O sea que hay un camino de ida y vuelta cuando se han perdido. Bien, pues este es un extremo de lo que son los bancos para la conservación. Y yo aquí os iba a hablar del banco que Elenita y yo dirigimos en Madrid. Elenita es un término cariñoso, la doctora Torres, que conocéis. Bueno, pues ella y yo somos las que dirigimos el Banco de Madrid. Este banco es el banco de la Universidad Politécnica y se debió, esta es nuestra universidad, y pues en ese edificio se creó un banco, existe un banco por la idea de este profesor nuestro, que recientemente fallecido, que tuvo varias ideas geniales. Una de ellas es decir, para entonces había bancos para conservar semillas, pero se conservaban las semillas directamente relacionadas con la agricultura y con la alimentación. Pero al profesor Gómez Campos se le ocurrió conservar las especies silvestres. También las especies silvestres tienen genes, tienen una información genética impresionante, tienen genes que son potenciales donadores de muchas cosas. Y entonces, en el año 73, comenzó a conservar las especies, empezó por las especies endémicas de la península ibérica y de la región macaronésica, o sea, de las Islas Canarias. ¿Qué quiere decir especies endémicas? Que solo existían en nuestro país, que si se extinguen de allí, se extinguen de la humanidad. Y luego también se dedicó a conservar crucíferas y dentro de las crucíferas, pues la FAO, un archivo dependiente de la FAO, le designó que nuestro banco fuera banco base para todas las plantas que tienen que ver, con el repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, etc. Somos banco base de la FAO para las formas silvestres de esas plantas, de esos cultivos, que hoy son muy importantes. Uno de ellos es hoy la planta oleífera más importante de Europa. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un banco? Pues un banco, miren, esto es un banco de semillas. Aquí están las semillas, aquí dentro, metidas en botes. Y simplemente, ¿cuál fue la invención de César? Pues la invención, esto lo reconocéis los que estuvisteis ayer en la práctica, porque ayer en el taller se hizo esto.
encapsular muestras para que en las condiciones de encapsulado final puedan vivir miles de años. Unas semillas conservadas así y metidas en una cámara fría pueden vivir miles de años. Claro, diréis, ¿quién lo ha comprobado? Nosotros no lo hemos comprobado, pero sí hemos comprobado que las que tenemos en el banco en condiciones de sequedad, las semillas en condiciones de sequedad y en frío, los 40 años que llevan los han superado magníficamente, y al hacer pruebas de germinación sobre esas semillas han germinado perfectamente, prácticamente al 100%. Luego 40 años los han resistido. Lo de los miles de años lo dirán los que no sucedan. Entonces, el sistema de conservación es muy simple. Es un tubo de vidrio donde se meten las semillas, pero previamente secadas, quitadas la humedad. Ayer lo vimos muy bien todo eso. Hay que ultrasecarlas. Ultrasecarlas es decir, es quitarles toda la humedad que portan, no la humedad estructural, la humedad que llevan las semillas. Eso quiere decir dejar un nivel de humedad entre el 2 y el 3%. Unas semillas bien secas. Bien, eso quiere decir que hay que secar las semillas para conservarlas. El método de secar las semillas en nuestro banco es simplemente ponerlas en contacto, en cercanía de una sustancia que es un deshidratante, una sustancia que tiende a absorber la humedad. Un gel, el gel de sílice usamos, que extrae la humedad, como los desecadores que habéis visto en los laboratorios, extrae la humedad y seca la semilla. Bueno, pues en contacto con un desecador, las semillas, con esa materia desecante, las semillas pierden la humedad y una vez que están secas, se les pone encima otra vez esa sustancia desecante, por si acaso todavía queda algo de humedad, esa sustancia, ese deshidratante, aquí encima, se les pone un algodón para que eso no se mueva, se cierran a la llama, veis que aquí ya el tubo tiene un pico, se cierra la llama para que quede herméticamente cerrado y se etiqueta. Mirad, si la semilla no estuviera bien seca, este deshidratante que lleva aquí está teñido de un colorante para que si hay humedad en las semillas, vira de color. De manera que es un indicador, cuando uno se mete en la cámara, ¿veis que todos los tubitos están azules? Bueno, pues si alguno no estuviera bien cerrado, esas rayitas azules serían rosas. Entonces, en cuanto entres en la cámara, esta cámara está a 10 grados bajo cero, en cuanto entres en la cámara, de un golpe de vista, dices, tacta, aquí hay algo que está fallando. Es un indicador visual. Vira rosa cuando tiene humedad. Y eso es una cámara, es un método de conservación que está funcionando. De manera que está funcionando, a veces también lo guardamos en recipientes de este tipo, pero siempre con el gel de sílice, o este es otro gel de sílice con otro indicador de otro color. Y así nuestro banco pues tiene 3.000 accesiones en condiciones de conservación idóneas, bien conservados. Tenemos más de 100, de 3.000, tenemos muchas más, pero que digamos que están en condiciones idóneas 3.000, que corresponden a 100 familias y 550 géneros. Y luego tenemos dos colecciones, una que está, como os he dicho, con una humedad del 2% y a 10 bajo cero, y luego una colección que llamamos activa, que esa está a 20 grados y con un 20% de humedad y a 5 grados de temperatura. Es activa porque es la que se utiliza para intercambio con otras instituciones. Bueno, y esto es lo que os decía. Después de 40 años, nuestras semillas conservadas así han dado una germinación del 90 y tantos %, hasta el 100%, después de 40 años. Luego el método ha funcionado. Y aquí ya sí que me paro, porque esto ya es otra. Pero os habéis hecho idea de lo que es. En todo caso, sí que vamos a adelantar. España tiene muchos endemismos. Bueno, simplemente la manera de informatizar. Los tubos, esos que habéis visto, una vez que están conservados en el banco, antiguamente pues se etiquetaban con el nombre. Se ponía ahí el nombre de lo que hay dentro del tubo. Veis ahí un gel de sílice en la etiqueta. Hoy simplemente lo que hacemos es utilizar
códigos de barras. Cada tubito tiene un código de barras que con un lector óptico, simplemente, bueno, primero en el ordenador se le da todos los datos para que esos datos se transformen en un código de barras, eso se imprime, como lo habéis visto eso se imprime en una impresora especial conectada con el ordenador, y nos da el código de barras donde está toda la información de ese tubo, de esas semillas, y luego cuando queremos recuperar la información con el lector óptico, simplemente con señalar la muestra pasa al ordenador la información. Lo mismo que se hace en el supermercado, ¿no? Cuando llega un producto con el código, aparece en la pantalla, se trata del producto tal que vale tanto, es lo mismo. Es una manera de pasar la información del ordenador a la muestra y de la muestra al ordenador. Esto sería la tal. Y luego, simplemente deciros, ¿y todos nuestros datos dónde están? Pues en una base de datos, le llamamos BANSEM, banco de semillas, en una base de datos. ¿Y qué datos guardamos de cada una de las semillas? La accesión. ¿Qué es la accesión? El número que se le da a la muestra cuando entra al banco. El número que recibe de entrada. Ese es el número de accesión. Esto le identifica. Su DNI. Sería su DNI, que nunca se repite. Es su DNI. Pero también el nombre de la especie, dónde se ha hecho la recolección, o sea, dónde procede, el localizador, los parámetros geográficos donde se colectó, y también el estatus, si es una planta amenazada, si no es, todo eso. Y luego hay otra información interna que no sale al público, porque cuando son especies en riesgo de extinción no conviene que estén puestas a disposición del público. Todo esto lo podéis ver en una página web que tiene nuestro banco, que se llama así, www.bancodegermoplasma.upm.es, que se llama César Gómez Campo, del que ya os digo que Elena y yo, la doctora Torres y yo, pues ahora mismo con una persona técnica que domina mucho estos temas, pues estamos trabajando en él. Y yo creo que ya, estos son los datos que aparecen si os metéis en el banco, de eso hablaremos mañana. Y aquí hay una base de datos, os metéis en la página del banco, hay una base de datos, y si os importa la muestra tal, se selecciona y se solicita al banco. ¿De acuerdo?